En el nombre del Del Padre, y Padre, del y del Hijo, Hijo, y y del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 28 al 34. Entonces se adelantó un maestro de la ley. Había escuchado la discusión y estaba admirado de cómo Jesús le había contestado. Entonces le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús le contestó, el primer mandamiento es, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley le contestó, has hablado muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todas las víctimas y sacrificios. Jesús vio que esta era respuesta sabia y le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto, nadie más se atrevió a hacerle nuevas preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Hola, hola, bienvenidos. Tengan ustedes un buen día, una buena tarde, una buena noche en el nombre del Señor, preparado en casa para seguir evangelizando, seguir formándonos a través de la palabra de Dios, que es lámpara en nuestros pasos y luz en nuestro sendero. Antes de iniciar, escucharemos el saludo de Rosita, la princesita. Hola, hola querido hermano, sí, feliz y contento en el día de hoy para proclamar y llevar el Evangelio a todas partes, pero especialmente con amor, porque hoy su mandato es amar a Dios con toda nuestra fuerza y nuestro corazón y al prójimo como a ti mismo. Entonces, amarnos unos a los otros. Así es, y vemos en este pasaje bíblico cómo el Señor, pues, digámoslo de esta manera, felicita a un escriba. Sí, claro, los hay. Hay quienes también buscan el reino de Dios. Y han oído ustedes que primero hablaba con los fariseos y seguidores de Herodes, luego con los saduceos. Pero este escriba estaba viendo lo que estaba sucediendo y le hace esa interrogante, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Claro está, el escriba, pues siguiendo las escrituras, por supuesto, sabe, igual que los demás, pero no obedecían. Este sí sabe que es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo corazón. Si ustedes han escuchado, él repite las palabras que Jesucristo dice. Y por ello Jesucristo pues, le dice, pues mire, no estás muy lejos del reino de los cielos. Le felicita, le premia, pues vamos a decirle, le premia, porque ha escuchado, ha leído eso y está, ahorita lo vamos a compartir en Deuteronomio. Pero el Señor viene a decirnos nosotros que está escrito, que por tanto nosotros debemos aceptarlo, que debemos luchar, escuchen bien, luchar por amar a Dios sobre todas las cosas. Eso nos falta a muchos de nosotros. Malinterpretamos, comprendemos de manera tal que ponemos todas las cosas por encima de Dios. A Dios lo dejamos a un lado. Y el resultado de dejar a Dios a un lado y poniendo en primer lugar muchas cosas es el fracaso de muchos de los proyectos. Es el fracaso de muchos hogares. Es la división entre muchas familias. No han comprendido, no han aceptado aún todavía la palabra de Dios.
El Señor viene a enseñarnos hoy. Amarle. ¿Y qué significa amar a Dios? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con toda inteligencia. San Juan viene a decirnos qué es eso. San Juan capítulo 14, versículo 15, viene a decirnos, si nosotros guardamos su palabra, la palabra de Dios, la ponemos en práctica, estamos amando al Señor. Sí, escuchen, San Juan 14, 15. Si ustedes me aman, ¿Qué dice el mandato? ¿Cuál es el más importante? Amar a Dios. Señor Jesucristo, el Dios vivo, dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. ¿qué hay que hacer entonces? Guardar sus mandatos. Pero hay un pequeño detalle, ¿cómo lo voy a guardar? ¿Cómo lo voy a cumplir? Si aún todavía a estas alturas no he leído las Sagradas Escrituras. Eso sí, un pequeño detalle. Porque hoy, como está el mundo, no hay tiempo para leer las Sagradas Escrituras. No hay tiempo para formarnos. Hay tiempo para muchas cosas. Sí, lo hay. Y si no lo hay, pues lo busco y lo encuentro y lo saco. Pero para leer las Sagradas Escrituras, difícil para muchos. Pero por gracia y voluntad de Dios, para gloria de Dios, hay quienes ya han aceptado escuchar la palabra, leer la palabra, formarse y amar a Dios, obedecer sus mandatos. El 21, versículo 21. El que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ¿Escucharon? El que los guarda después de recibirlo. Hay unos que lo están guardando porque lo han recibido. Otros claramente no los pueden guardar porque aún no han recibido los mandatos de Dios. ¿Cuándo nos damos a dar esa oportunidad de escuchar la palabra de Dios, obedecer y guardar sus mandatos? ¿Cuándo? Si hemos oído claramente que el Señor nos invita a dejar la borrachera, nos invita a dejar los celos, nos invita a dejar el odio, a dejar el rencor, a dejar la envidia, a dejar el chisme, a dejar la fornicación, a dejar el adulterio. Esos son mandatos de Dios. ¿Y qué estamos haciendo con esos mandatos? ¿Lo estamos guardando? ¿Lo estamos cumpliendo? Oye, hay que reflexionar. Si no, entonces, amado hermano, amada hermana, no puedo decir que yo amo a Dios con toda mi alma, con todo mi ser, con toda mi inteligencia. Bárbaro. Y digo amar a Dios, pero no estoy guardando su mandato. Entonces dice San Juan, otra vez Rosa, el que guarda mis mandamientos después de recibirlos. Ese es el que me ama. ese es el que me ama. Entonces, vamos a reflexionar y ver si he escuchado la palabra de Dios. ¿La he puesto en práctica? Sí, sí, estoy amando a Dios con todo, con todo. Le estoy dando el lugar que merece. Si no, oye, revisemos. ¿Qué debo cambiar? ¿Qué debo mejorar? Obedeciendo su palabra. No puedo decir que yo amo a Dios cuando me aparto de su iglesia. ¿Es un error? Diré de boca que amo a Dios, pero no estoy cumpliendo su mandato. Porque dice la Biblia, otra vez Rosa, El que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ese es el que me ama. después de recibirlo, y ciertamente se ha recibido la palabra de Dios, ese es el que me ama. Mandato de Dios, dejado a los hombres en Juan 20, 21 en adelante, como Dios, como mi Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. A quienes no se lo perdonen, le quedan sin perdonar. Mandato de Dios. ¿Lo estás guardando? Sí. ¿Lo estás cumpliendo? Sí. Amas al Señor. Si no, mi respeto.
Podrás ser cristiano evangélico, cristiano católico, pero no estás guardando el mandato de Dios. Juan 6:51, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne. Quien coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Quien lo coma. Mandato de Dios. Lo ha guardado, los ha escuchado, lo ha guardado. La pregunta es, ¿lo estás comiendo? Con todo respeto, si no, no estás amando a Dios. Con todo tu corazón. Podrás decir que lo ama, sí, pero no estás guardando. De haber escuchado su mandato, no lo estás poniendo en práctica. Otra vez, Rosa, y sigue. El que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ese es el que me ama. El que me ama a mí será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Maravilloso. Y fíjese entonces por qué el escriba, Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, él escuchó también ese mandato, lo guardó. Y Jesús, pues bueno, le dice como concluye el Evangelio, no estás muy lejos del reino de los cielos. Sí los hay escribas, hay fariseos, sí los hay. Hay quienes están obedeciendo el mandato de Dios, sí, sí los hay. Sí los hay. ¿Por qué? Porque han oído, los han guardado y saben que de esa misma manera en que aman al Padre, el Padre lo va a amar a Él. Por tanto, nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. El escuchar su palabra, no solamente en quedar con el oído, sino ponerlo en práctica, que es lo más difícil. Ahora bien, el libro de Deuteronomio no viene a decir eso. Amar a Dios con todo tu ser, con toda tu alma, con todo. Ajá, pero no queda ahí. Viene una enseñanza, un mandato que Dios da. Vamos a oírlo. Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es Yahvé único. Y tú amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es único. Yahvé es único, no puede haber otro Dios. Hay quienes han caído en esa tentación. Han puesto el dinero como un Dios en primer lugar en su vida. ¿Sí? Claro, y han apartado a Dios. Han tenido otros dioses, el placer en primer lugar, apartando al Dios verdadero de su vida. El otro Dios, poder, en primer lugar, apartando al único y verdadero Dios de su vida. Y así sucesivamente. No imágenes. No imágenes. Imágenes no. Imágenes son para aquellos que aún todavía ignoran de lo que es la idolatría. No son imágenes. Son aquellas cosas que pongo yo en primer lugar, apartando al Dios verdadero, al Dios vivo, al soberano, eterno, único Dios que está por encima de todos los dioses. Tiene en sus manos la cima de la cima de la tierra, las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo. Sus manos moldearon la tierra. Ese es el único Dios. ¿Qué Dios más grande que ese hay? No lo hay. Y viene a dar entonces otro mandato. Vamos a oírlo. Graba en tu corazón los mandamientos. Grábalo en tu corazón, no en tu boca, porque es fácil decirlo. Los mandamientos. Que yo te entrego hoy. Repíteselos a tus hijos. Y entonces llegamos a una orden del Señor, a un mandato del Señor otra vez. Repíteselos a tus hijos. A ver, padres, a ver, seamos sinceros, con Dios, no con nosotros, con Dios. ¿Le hemos hablado a nuestros hijos de la palabra de Dios?
Le hemos mostrado a través de la Biblia los mandatos que Dios da. Felicitaciones al que lo ha hecho. Al que no lo ha hecho, tiene que tomar en serio la palabra de Dios. Guardar los mandatos de Dios, enseñárselo a sus hijos, decirle que existe un solo Dios todopoderoso que creó el cielo y la tierra, que hizo al hombre, que hizo a la mujer. Porque si no lo haces, habrán otros guiados por Satanás que les van a decir que Dios creó al hombre para que ame al hombre, que creó a la mujer para que ame a la mujer y puedan vivir felices. Y qué gran responsabilidad de padres si no les enseña a sus hijos la palabra de Dios, guardar el mandato de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Tarea grande. Tarea grande y caerán en un pecado si no le enseñan a sus hijos la palabra de Dios. Padres irresponsables, y hay muchos que van por el mundo como aquellas picaflor, picando aquí, picando allá, picando aquí, dejando pelados chinos aquí en un lado, en el otro y en el otro. Para eso sí son buenos. ¿Y dónde queda el mandato de Dios? Y así dicen, amar a Dios con todo su corazón. Irresponsables, diría las escrituras, fariseos, hipócritas, raza de víboras, sepulcro blanqueado. No saben que tienen que, por eso tienen que rendir cuentas. Guárdalo en tu corazón, repítatelo a los hijos, para que esos hijos busquen a Dios, sean temerosos de Dios y ellos a su vez se lo repitan a los hijos suyos, de generación en generación. Les aseguro que no habrían tantos niños en las calles abandonados. No habría tantos niños jóvenes, líderes de pandillas, haciendo el mal. Pero eso es responsabilidad de papá, responsabilidad de mamá, que tendrán que rendir cuentas. Siga, Rosa. Habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje. ¿Lo escucharon? Otra vez. Habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje. ¿No lo has hecho? Porque no lo sabía. Date la oportunidad y obedezca al mandato de Dios. Habla con tus hijos en la casa. Habla con tus hijos en la calle. No espere que los demás le hablen cosas dolorosas, oscuras, graves a sus hijos para que después de ustedes se lamenten. Habla, aprovecha, llama a tus hijos, háblale de Dios, dale a conocer su mandato. Enamóralos de Dios, condúzcalos a la Santa Misa, no los mandes solo, o no les diga, bueno, si no quiere ir no vaya, o reza por mí, o rece por su mamá. No, vaya todo en familia, desen la oportunidad de conocer la grandeza del Señor. Haz la prueba, te reto, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Cuando te acuestes y cuando te levantes. Cuando te acuestes, háblele a sus hijos de Dios. Cuando se levante, háblele a sus hijos a Dios. Pero ¿qué le voy a hablar yo de Dios si ni siquiera estoy en mi propia casa con mi propia esposa y con mis propios hijos, sino que estoy con la amante, estoy con los otros hijos en otros hogares cuando le he fallado a mi propia esposa? ¡Ah, bárbaro! ¡Ah, bárbaro! Y así digo, amar a Dios con todo el amor, con todo el ser, con toda la inteligencia. No te mientas. Reflexiona. Reflexiona. Tremendo daño se está ocasionando en muchos hogares hoy. Cuando el hombre, mayormente el hombre, la mujer también, algunas, no todas, pero y por supuesto no todos los hombres, pero hay muchos hombres que se les hace fácil ir a dejar un hijo por allá, fuera del hogar, otro por allá, y viven con hijos alquilados, con hijos prestados, y no son sus suyos, dejando los suyos fuera, allá con su madre. Qué dolor, qué tristeza. ¿Y cuándo le van a hablar de Dios? ¿Cuándo? Si ni siquiera en la noche duermen con sus hijos. Ni siquiera cuando se levantan los ven. Y hay muchos entregados pero totalmente al trabajo que no tienen la oportunidad de compartir con sus hijos.
Déjenme decirles, porque hay una reflexión, ustedes la buscarán, que cuando esos hijos crezcan y quieran ustedes ya viejitos hablar con sus hijos no van a tener tiempo para ustedes. Se les acabó el tiempo, porque ellos van a estar ocupados en muchos trabajos como están ustedes ahora, porque ustedes no quisieron darse la oportunidad de hablarles de Dios, de compartir con ellos, con sus hijos. ¿Cómo lo ven? Y decimos amar a Dios con todo nuestro ser de boca. ¿Qué más? Grábalos en tu mano como una señal y póntelos en la frente como tu distintivo. Un distintivo ha de ser la palabra de Dios, los mandatos de Dios. Un distintivo, que yo me pueda identificar, que yo pueda identificar a los míos porque le he hablado de la palabra de Dios, le he dado a conocer la palabra de Dios y estoy seguro que cuando yo muera, mis hijos quedaron bien formaditos conociendo de Dios. ¿Sí? Descansaría en paz. Será un distintivo. Con eso nos identificaremos como verdaderos amadores de la palabra de Dios, verdaderos amantes de nuestro Dios Todopoderoso. Escríbelos en los postes de tu puerta y en la entrada de tus ciudades. Es decir, no te apagues, no te apagues, no te canses de hablar de Dios a tus hijos, de darle a conocer su palabra. ¿Cuántos en estos momentos lloran la pérdida de muchos seres queridos porque nunca le hablaron de Dios y quisieran tener la oportunidad para hacerlo? Pero ya no es tarde. Pero no importa, no lo pueden hacer ya con aquellos, pero tienen a su alrededor con quien sí pueda compartir el mensaje divino. No te dejes vencer por Satanás. En todo lugar. Fíjense cómo lo va describiendo la Sagrada Escritura. En los postas, en la puerta, en distintivo. Pero habla de Dios, da a conocer el mandato de Dios para obedecerlo. Porque por eso muchos no lo han obedecido, porque no lo conocen, lo ignoran. Y nosotros conociendo no somos capaces, nos da pena. Y cuando Yahvé te haya llevado a la tierra que juró darte, pues se lo dijo a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, con ciudades grandes y prósperas que no edificaste. Promesa de Dios que no falla. Amados hermanos, les invitamos de corazón a seguir estudiando las palabras de Dios. Recuerda, 2 Timoteo 3:15, de tu niñez conoce las sagradas escrituras. Ella te dará la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Las sagradas escrituras. Y ella es útil para enseñar, para corregir, para rebatir, para preparar ese hombre de Dios en toda obra buena. Vamos a dejarnos iluminar por la palabra de Dios. Le invitamos entonces, amados hermanos, a no desmayar en ese camino que hemos emprendido para alcanzar la salvación. Rosita, ¿nos vamos? Sí, dejarnos iluminar por la palabra de Dios y pedirle a nuestro Dios Todopoderoso que sea Él que les ayude a ustedes y a nosotros cumplir sus mandamientos. ¿Para qué? Para lograr la salvación. Que Dios Todopoderoso derrame su santa bendición. Le recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.